En el 2019, 662.000 personas entraron en condición de pobreza, 729.000 en situación de pobreza extrema, según el más reciente informe revelado por el DANE. Con esas cifras, son 17,5 millones de colombianos en situación de pobreza, es decir, el 35,7% de la población colombiana. Juan Roberto, pero lo más preocupante de todo es que todas esas cifras que usted está destacando son de un reciente informe del DANE con los datos de pobreza del año pasado, cuando todavía no había llegado la pandemia a nuestro país. Así que todos estos datos de pobreza se elevarán considerablemente en este 2020. Así que estamos viviendo por toda esta situación una de las mayores crisis sociales de nuestra historia. Antes de que la sorprenda el día, doña Ana carga 2 pesos, el de su carro y el de sus 70 años. Armando, venga, me ayuda. Para sobrellevar su pobreza, vende tinto y jugo de naranja en las frías madrugadas bogotanas. Antes de la llegada del COVID-19, se las arreglaba con su negocio para no aguantar hambre. Pero la pandemia lo cambió todo y le tocó encerrarse. Tenme ahí en la casa 3 meses. ¿Cómo sobrevivió usted esos 3 meses sin vender nada? Pues por ahí en la casa me ayudaban con plata y la gente me llevaba mercaditos. Y ahí la pasé. Ya amaneció y algunos clientes empiezan a llegar. No son muchas las monedas que caen en sus manos. Ayer estuvo duro, ayer no vendí sino 3 tintos y un jugo. ¿Y eso cuánto es? Ja, figúrese eso. Generación de escuelas, formación. Lucho Garzón sí que sabe de eso. Exalcalde de Bogotá y antiguo líder sindical, ha conocido de primera mano el problema de la pobreza en Colombia. Yo creo que hoy la lucha contra la pobreza se sintetiza en la siguiente frase. Es, deme de comer y deme trabajito. Ni siquiera empleo, deme trabajito. Por eso hoy es fundamental entender la importancia de recibir comida. Yo pienso que una gran convocatoria, la hicimos en Bogotá, y creo que hay que hacerla en el país, es no se puede acostar nadie con hambre. La pandemia también afectó a la frágil clase media que traía problemas desde antes de la emergencia sanitaria. Hoy por hoy es una de las más afectadas en esta crisis social, dice Andrés Álvarez, profesor del doctorado de Economía de la Universidad de los Andes. Esta es una crisis que revela la fragilidad de toda esa parte de la población que logró sobrepasar la línea de pobreza, pero que está en el borde, de manera que un pequeño empujón, una situación como esta, que no es pequeña, pero digamos que genera una crisis económica, una pérdida de ingresos muy rápida a las familias. La población productiva que camina ese delgado límite es la más propensa a caer en eso que los analistas, como César Sánchez, llaman la pobreza oculta. Es una situación coyuntural que pueden vivir las personas, los grupos familiares, ante una situación de dificultad, sea por el mercado laboral, sea por una escasez de rentas a la que pueda acceder la familia o la persona. La pobreza oculta escapa a los estratos sociales según los investigadores. Ahora me encuentro aquí en este barrio ubicado en los cerros surorientales de la ciudad y podríamos encontrar familias afectadas. Sin embargo, la realidad muestra que el problema afecta a cualquier persona que derive sus ingresos de su salario y en la clase media el 99% depende de él. Entonces el problema lo encontraríamos en cualquier parte de la ciudad donde la crisis laboral esté latente. Y todos sabemos que en estos tiempos de pandemia eso puede ocurrir en cualquier parte. Es mediodía y del sur de la ciudad nos trasladamos al Centro Internacional, un lugar donde en los últimos años
han florecido en medio de estos rascacielos cómodos complejos residenciales. Allí encontramos a un hombre muy querido por todos los colombianos y, como muchos, afectado por la crisis laboral. No me quiero poner en plan de víctima, pero creo que somos el sector de los más, si no el más, de los más afectados, y no estoy hablando solamente de los actores, de los músicos, los cantantes, los bailarines, todos los que nos movemos en el mundo del espectáculo. Un espectáculo en que las estrellas brillan, pero la procesión va por dentro. Pocos ahorros que teníamos los hemos consumido, los hemos agotado los préstamos, las tarjetas de crédito. O sea, en este momento ustedes no me lo están preguntando, pero es una crisis total. Este apartamento es en alquiler, ya lo tengo que entregar porque ya no puedo pagar más. Vamos a vivir donde una hija, como se dice, arrimados. La pobreza oculta se sale de las estadísticas porque es invisible. Quien la sufre la oculta porque la sociedad es muy dada a castigar el fracaso. La psique social que tiene un colectivo hace que se escondan las necesidades y que la persona, digamos, tenga dificultades a solicitar ayuda, sea a los profesionales, así como a las personas de confianza. Fundamentalmente porque está castigado la persona que fracasa. Una clase media gravemente herida es una hecatombe que va a producir un retroceso de por lo menos una década en materia de lucha contra la pobreza, sostienen los expertos. Eso es un retroceso enorme, sobre todo por lo difícil que es reducir la pobreza. O sea, lo que le cuesta al país reducir la pobreza, como les digo, 20 años para reducir de 45, 50% a 30%. Y en 3 meses echamos para atrás 10 años. En Colombia existen 2 indicadores oficiales para la medición de la pobreza. La pobreza monetaria, que mide el porcentaje de la población que no cuenta con los ingresos mensuales para cubrir sus necesidades básicas. El límite ha sido tasado en 327.674 pesos. Y la pobreza multidimensional, que mide los hogares con privaciones en 5 dimensiones de bienestar básico: educación, salud, trabajo, condiciones de la niñez y vivienda y servicios públicos. En este cuadro publicado por el DANE muestra que en el 2010, en materia de pobreza multidimensional, estábamos en el 30.4%. En el 2018, la cifra había bajado al 19.6%. Con la caída del empleo, según cálculos de Fedesarrollo, volveremos a cifras superiores al 30%. Puede aumentar a niveles del 38%, es decir, prácticamente más de 10 puntos porcentuales. Este es un choque realmente sustancial. Y también vamos a tener cambios importantes en materia de pobreza extrema. Y no hay que ir muy lejos para encontrarla. En el corazón de la ciudad, estas banderas rojas anuncian la angustiante situación que vive una comunidad acorralada por las necesidades y que decidió internarse en un bosque muy cerca al emblemático Cerro de Monserrate. Allí, en medio de estas humildes viviendas, encontramos a Ramiro. Pues yo vivo aquí, señores, mire, pueden entrar y pueden mirar, vea. ¿Qué es aquí? En la cama. No hay mejor comida como cocinarla con leña. Ramiro, ¿de dónde cogiste el agua? Cuénteme allí por qué. No, yo cojo el agua en el río. Sí, allá yo, como hay un pocito, entonces yo meto en acá y lo lleno. Y me vengo de allá para acá. Ahí bien no la traigo yo no, porque eso me pesa mucho. Sin servicios públicos se inventaron su vida, más difícil en tiempos de pandemia. Su vecino es John Alexander Espino. Hay necesidades por la cuarentena que pasó, pues el alimento, pues ya me toca salir a trabajar para tener mi propio alimento, cocinar, allá tengo el baño, allá me baño. En Colombia, esa cifra de porcentaje de personas en condiciones de pobreza extrema estaba en niveles del 7.4% al 2018 y estimamos un aumento a niveles del 11.3% producto de nuevo de esta pandemia.
Ante semejante panorama, la pregunta es, ¿cuál es el camino para salir de la crisis? Desde la academia hay quienes creen que es necesario ampliar la base gravable y reducir la desigualdad como un buen negocio. La reducción de la desigualdad, todos ganamos, eso es un elemento que también hay que enfatizar. Los últimos estudios económicos apuntan más a que es mejor reducir la desigualdad para el crecimiento, para toda la economía, que mantener la desigualdad con la esperanza de que crezcamos y eso va a repartir la torta. Los que conocen el problema hablan de planes de choque que generen empleo. El tema de mi trabajito es, hay que hacer obras precisas, rápidas, no esperar ni los metros, ni los transmilenios, ni las grandes obras, sino esas pequeñas. Tenemos 400 municipios sin alcantarillado. Ahí hay tarea y plata que puede invertir el gobierno y puede invertir los gobiernos locales. El trabajo se ha generado no solamente por empresas capitalistas, sino por otras formas de empresa, mixta. Las alianzas público-privadas con organizaciones también sociales, organizaciones que están dentro de lo que viene a definirse cuarto sector, es decir, emprendimientos sociales. También se propone una renta básica universal para enfrentar la pobreza extrema. Con un ingreso garantizado de ese nivel, es decir, que todo el mundo tenga mínimo eso, pasan dos cosas incluso automáticas. Acabamos con la pobreza extrema de un plumazo, porque ya nadie estaría por debajo de la pobreza extrema en términos de las medidas que tenemos. Y pasa una segunda cosa, y es que cuando las personas tienen unas condiciones de vida mínimas, pueden dedicar más tiempo, más esfuerzo a educarse, pueden dedicar más tiempo y más esfuerzo a buscar un trabajo de mejor calidad. Cae la tarde en la vereda Los Cerezos, en las faldas de Monserrate. Todos se guardan esperando días mejores, pero saben que eso depende del rumbo y las decisiones que tome el gobierno para salir de la crisis social que se agravó con el coronavirus.